Sí. Ya, ahora sí, está conectándose la gente. Sí, hay 5 personas, Sí. dicen. Ujú. Ahí yo estoy hablando ahora. Hola a todos, ¿se escucha bien? Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por la espera. Siempre las esperas hacen que las cosas resulten mejor a veces. Así que, sí. Exacto. Es. Ujú. Sí, cuando quieran. Yo, Sí, materia sí. dispuesta. Hola, hola a todos. Buenas noches. Disculpen la demora. Estamos acá con la doctora Alicia Plaza para iniciar la charlita de terapia complementaria en el comportamiento del gato. ¿Ya? La doctora Alicia Plaza, acá está. Hola, hola. Hola, Dani. Eh, Ella es médico veterinaria de la Universidad de Chile, es diplomada en etología clínica y bienestar animal de la Universidad Mayor y candidata a magíster en etología y bienestar animal. Ya. Ella, como nos comentó hace un ratito Meli, también tiene varias otras conocimientos respecto de este tema que vamos a tocar hoy y en especial de esos aceites que nos gustan tanto que son los Medvet Aroma. Ya dejamos aquí a la doctora para que nos cuente un poquito. Doctora Alicia, ¿qué son las terapias complementarias? A ver, mira, vamos a partir explicando porque justamente hay mucha confusión generalmente de qué es las terapias complementarias. Primero decirles que ha ido mutando un poco esta palabra. Antes se hablaba de terapia alternativa y hoy día más bien se habla de terapia complementaria. ¿Y qué se entiende por aquello? Todo lo que no es ni medicina convencional, ni tampoco medicinas tradicionales o culturales, ¿ya? Entonces, descartamos todo lo que es medicina alopática convencional, la clásica que nos enseñan en todas las universidades, ¿no es cierto?, de medicina veterinaria, Uh -huh. y también descartamos todas estas medicinas ancestrales como la medicina mapuche, la medicina india, la medicina china. Todas esas medicinas tradicionales también quedan fuera de estas medicinas que se llaman o terapias complementarias. Ok, Entonces, es muy amplio, como verás, muy amplio. muy, muy amplio. Y a veces se habla de terapias alternativas. ¿Cuál es la diferencia entre las terapias alternativas y las terapias complementarias? Mira, generalmente esto antes, justamente al paciente o en este caso al tutor del paciente, se le hacía un poco
elegir entre una terapia clásica, convencional, y una terapia que estaba fuera de ese marco clásico. Cuando a ti te hacen elegir algo y optar por una u otra cosa, tú tienes que llamarla alternativa, porque no es lo que vas a usar, ¿ya? Esto fue Ujú. mutando, fue cambiando, y hoy día ese apego a lo alternativo quedó un poco fuera de foco, fuera de actualidad, y por eso hoy día se habla de terapia complementaria, que es una terapia que va a entrar a ayudar, a apoyar, a hacer una terapia más dentro de una medicina integral, ¿ya? Hay algunos fármacos que actúan como terapia que tú podrías decir alternativa, algún fitofármaco, que no es lo mismo que fitoterapia, ¿ya? Un fitofármaco Ujú. es bien definido, tiene la misma definición que un fármaco normal, pero es originado por plantas, ¿ya? Pero se Ujú. define igual desde el punto de vista médico. Pero existen las fitoterapias, que es otro tipo de medicina que es más, entre comillas, más para uso crónico, que no es tan, que tú no tienes que decidir por uno u otro opción. Entonces, hoy en día, más que nada, se ocupa este concepto de terapia complementaria, donde tú apoyas a una terapia convencional a hacer un trabajo por el bienestar del paciente. Claro. Espero que se haya Eh, entendido. sí, queda bastante claro porque la medicina va mutando con el tiempo y efectivamente creo que antes existía un poquito más de recelo con estas terapias que ahora llamamos complementarias y no eran tan bien recibidas por algunas personas dentro de la academia también. Eh, Eso sí, ha ido, gracias a mucho esfuerzo de muchos colegas, ha ido tomando forma. Hay mucha evidencia científica con alto grado de, digamos, de rigor científico que respalda las terapias complementarias. Ahora, como yo te decía, Daniela, hay en este saco, es un saco muy grande. Entonces, Ujú. efectivamente, hay que darle marco y forma científica si queremos trabajarla como tal. Eso sí es verdad. Ujú. Exactamente. Y dentro de lo que nos compete en esta charla y qué es lo que están esperando todos nuestros tutores de gatitos y lo que quieren saber ellos, es cuáles son las terapias complementarias que podemos usar hoy en día en los felinos. Hay muchas, eso es bueno. Hay muchas y hay que saber cómo ocuparlas, ¿ya? Y también hay que entender que para ocupar cualquier terapia complementaria hay que tener un diagnóstico médico, ¿ya? Entonces no es llegar y Exacto. ocupar, no es como, ok, me sale súper facilito comprar algo no sé, en una farmacia o en algo que no tan riguroso y quiero automedicar a mi gatito. Eso no, por favor, descartado, porque si bien estas terapias complementarias suenan muy light, quizás suenan demasiado como relajadas, no lo son, ¿ya? Y va a depender de la terapia. Nosotros tenemos que tener cuidado porque podemos incluso hacer todo lo contrario, enfermar a nuestro gatito, ¿ya? Entonces se puede usar Ujú. desde terapias bastante inocuas, ¿ya? Como son, por ejemplo, las flores de Bach o esencias florales, la homeopatía, la acupuntura, la musicoterapia, el reiki. Son todas terapias que están dentro de la catalogación de complementarias y que efectivamente tú la puedes ocupar en gatitos, ¿ya? Va a depender obviamente, del diagnóstico y del médico que lo trate para que defina una terapia puntualizada. Están también la fitoterapia, están la aromaterapia o uso de terpenos, el cannabis medicinal hoy en día también cae dentro de terapias complementarias. Puedes usar incluso las feromonas, los nutracéuticos, está todo como en un gran saco de que podría tildarse de complementario y que se puede usar en felinos, en gatitos. Claro. Eh, son
muchas las posibilidades de estas terapias complementarias entonces, por lo que nos estamos dando cuenta. Eh, y respecto de los problemas del comportamiento, porque estamos en una charla que es de la ASECVECH, de la Asociación Chilena de Etólogos Clínicos, estas terapias complementarias, hay algunas que podemos usarlas, pero deben ser estipuladas por el médico tratante, que en este caso sería un etólogo, ¿cierto? Un etólogo clínico. Claro, Un los etólogo etólogos clínico. clínicos sí, porque tenemos la capacidad también de descartar patologías que son de otra índole y para llegar a un buen diagnóstico si realmente nuestro gatito en este caso está teniendo un problema comportamental patológico. Y efectivamente hay terapias complementarias que en etología clínica nos ayudan muchísimo, muchísimo en gatitos. Efectivamente son terapias bastante amigables con los gatitos, terapias que nos permite acercarnos sin tocarlos, por ejemplo, como es la música. Acá tengo un parlantito de música terapia, que efectivamente son músicas especialmente para gatitos y para calmarlos, por ejemplo, en situaciones de estrés. Hay aceites esenciales que los podemos aplicar, ¿no es cierto? Ustedes hablaron de Calmer, hay también en difusores, eh, por ejemplo, están los difusores de feromonas que tienen hay distintas alternativas hoy en día de marcas con feromonas. Están todo lo que es las esencias florales, que también los ocupamos en comportamiento, ¿no es cierto? Y bueno, así podría seguir nombrando ciertos productos y ciertas terapias que podríamos usar para una índole netamente de comportamiento. Claro, súper bien. Queda súper claro que esto tiene que ser regulado y dada esta terapia por nuestro Por un etólogo esto. clínico, Sí, cuando porque estamos hablando de problemas del comportamiento. exacto, porque tenemos que saber qué problema tiene el gatito, qué diagnóstico médico tiene, para saber cuál de todas estas terapias vamos a implementar en conjunto a otras cosas. Es que no es lo único. Así que eso es Así importante es. decirlo y que consulten a un etólogo clínico antes de hacer cualquier manejo de orden médico, finalmente. Así es. Dentro de todas las que nombró usted al comienzo, habló de las flores de Bach Sí, como esencias florales y quisiera saber si las flores de Bach es lo mismo que la aromaterapia. no es lo mismo, se tiende a confundir y yo creo, Daniela, que se tiende a confundir porque viene de la palabra flor, ¿ya? ¿Ya? Entonces eso confunde mucho y piensan que es lo mismo. No, las esencias florales principalmente van a trabajar con la vibración de la planta, ¿ya? Por lo tanto, es un campo netamente energético, ¿ya? Y a través de esa energía de la planta, tú vas a armonizar la energía del cuerpo del animalito. En general, estas terapias florales las hace un terapeuta floral, es decir, un etólogo clínico, por ejemplo, que tenga esa expertise y hace una verdadera encuesta y decide cuál es el problema del animalito y decide qué flores tiene que tomar el animalito, el gatito en este caso, para equilibrar una emoción que se perdió, ¿ya? Que esta Ajá. emoción va muy arraigada al pasado, por lo tanto son terapias que se complementan muy bien, por ejemplo, con una aromaterapia, que es distinto. El aromaterapia es una solución finalmente química, natural, que se llama aceite esencial, que tú, dependiendo de qué aceite esencial tengas, va a ser qué moléculas químicas estén en ese aceite esencial. Por lo tanto, ahí tú vas a poder, entre comillas, cuando uno es experto en el área, tú vas a poder definir cuáles son las moléculas químicas que más te ayudan para un problema, pero es química natural, a diferencia de las flores o esencias florales, que es energía. ¿Ya? Eso es como el principal, yéndonos muy a lo general para que todos me entiendan, y además que las esencias florales vienen canalizadas, entre comillas, en agua. Entonces son bastante inocuas en comparación a lo que podría pasar con un aceite esencial que es química pura y concentrada que tú podrías hacerle daño a un animalito si no lo administras bien.
a un gatito, por ejemplo. Sobre todo a un gatito, sobre todo. Claro, esa era otra de las dudas respecto de estas terapias complementarias. Si todas eh, son inocuas o si hay alguna que nos pudiese causar algún daño, como lo que nos estaba comentando recién, en caso de utilizarla de forma inadecuada o por la vía inadecuada. Exactamente, por eso siempre hay que recurrir a un médico veterinario para orientarse bien. Hoy en día se está recurriendo y volviendo mucho a lo natural, pero no pensemos que todo lo natural es inocuo. Eso se tiende a mal pensar que es así y no es así. Un aceite esencial puede ser tremendamente tóxico para un gatito, por ejemplo, si tiene, Ujú. no me quiero poner química ni muy exhaustiva, pero hay moléculas químicas que los gatitos sabemos, todos los dueños de gatitos sabemos, y el que no sabe que se entere ahora, que hay moléculas que no las pueden metabolizar, ¿ya? Ujú. Porque tienen una falta de una enzima que la degrada y la hace hidrosoluble, ¿ya? Esa falta de esa enzima hace que estos químicos naturales, aunque sean naturales, queden dando vuelta en su cuerpo y no los puedan eliminar. Entonces hay que tener ojo porque hay varias plantitas que tienen estos químicos. Entonces hay que saber cuál administrarles, de qué forma. Hay que ser muy respetuoso. Hay otras terapias que efectivamente son más suaves, en el sentido de que podrían eh, no tener estos riesgos mayores, pero de todas maneras, si está mal indicado, no le va a hacer nada al animalito, al gatito. Entonces tienen que asesorarse por alguien que sepa. Ese es mi mayor consejo, mi mejor consejo también. Sí, acá en el público que nos está viendo nos están haciendo una pregunta. Nos dicen, entonces, las flores de Bach se administran vía oral y la aromaterapia es exclusivamente por olfato. A ver, un experto puede manejar los aceites esenciales, la aromaterapia, por distintas vías de ingreso al cuerpo, ¿ya? Pero tienes que ser Ujú. experto. Si no eres Ya, experto, dejémoslo que la vía olfativa es la más segura. ok. Pero, ojo, que también va a depender cómo lo ocupemos. La flor de Bach se administra principalmente vía oral, como es a Ujú. una agua es agua con energía, efectivamente es difícil que con una gotita le vaya a pasar algo, a diferencia que con una gotita de aceite esencial sí les puede pasar algo, ¿ya? Ahora, la flor de Bach, la esencia floral, también se puede ocupar vía tópica, así que no Ya. piensen que es solamente vía oral. Por eso, todo depende y por eso es muy bueno asesorarse por un experto. Ujú. ¿Mm? Entonces, no sé si contesté la pregunta a la persona que estaba consultando. Que nos comente en el live si quedó No, claro. Para mí sí fue respondido. ya, Dentro de estas mismas preguntas sobre las flores de Bach, alguien nos dice si existe un tiempo límite para estar usándolas. en general, el que el hecho de que tú hagas un diagnóstico médico y decidas qué flores ocupar, quiere decir que esas flores que va a ocupar, que son entre 5 y 7 flores para una formulación, que son específicas para cada paciente, porque cada paciente vive su propia enfermedad. No, aquí no hay enfermedades, sino que está el paciente que vive esa enfermedad. Eh, si tú no ves una evolución positiva en una semana y media, quiere decir que no fueron las flores correctas. No sé si se Claro, entiende. Eternizar una terapia quiere decir que algo no está andando bien o que hay que reevaluar, hay que cambiar alguna flor. No sé si se entiende también. La flor debería actuar en una semana y media, ya tú deberías ver efectos. efectos. Sí, si hiciste una buena terapia floral. Y si hacemos una buena terapia floral y luego al cabo de esa semana y media ya vemos efecto, ¿por cuánto tiempo máximo se podría mantener? Eso va a depender del terapeuta y los avances, porque ahí obviamente el terapeuta puede decidir que efectivamente continúe por un mes más hasta equilibrar bien esa emoción
y ver si es necesario cambiar a otra. Va a depender de también la evolución de cada pacientito, de cada gatito en este caso. Pero ojo que eternizar una terapia y si no vemos ni un resultado, no quiere decir que algo no está correcto. Claro. Uh-huh. Yéndonos más hacia lo general otra vez, estas terapias complementarias se pueden usar con otras, se pueden mezclar entre sí, porque ya nos quedó claro que podemos hacerlo con la terapia convencional, Claro, pero entre ellas se pueden mezclar. absolutamente, absolutamente. A mí siempre me lo preguntan con la aromaterapia, por ejemplo, con las feromonas. Uh-huh. Y yo les digo, porque muchos piensan que no, porque todos dicen no, pero entra por el olfato, entonces se pueden, entre comillas, como pelear entre ellas. Y no, todo lo contrario, se sinergian porque tienen distintas vías de entrada desde el punto de vista olfativo. Las moléculas volátiles de los aceites esenciales entran principalmente por la mucosa olfativa, por la mucosa olfatoria directa. En cambio, las Uh-huh. feromonas van a entrar por la indirecta, que es por el piso del paladar del gatito, cuando el gatito semiabre la boca, ¿no es cierto? Hace así su actitud de Flemen, que todos los dueños aquí de gatitos lo deben haber visto. Sí. Eh, Ahí viene mi Dulce, que siempre le gusta estar en vivo, perdón, pero ella es como la actora principal acá, es mi jefa. Bueno, ella, esta terapia de las feromonas entra por el piso del paladar y ahí se Uh-huh. va hacia el cerebro. Y generalmente se sinergian porque la aromaterapia va a actuar a nivel global del cerebro. En cambio, las feromonas actúan más local en un sitio que se llama el sistema límbico. Por ejemplo, ahí ya hay dos que pueden ser combinadas. La Uh-huh. musicoterapia también se puede combinar. No, la verdad, todas son muy combinables. Obviamente hay algunas otras que, dependiendo de la vía de administración y qué es lo que usamos, tenemos que tener siempre cuidado con las interacciones farmacológicas que se llaman, que Uh-huh. tenemos que, obviamente, un médico experto va a saber qué interacciones farmacológicas podría tener un preparado. Entonces, ¿se pueden combinar? Sí, esa es la respuesta, pero Uh-huh. obviamente hay que saber. Exacto. Y lo que todos queremos saber es en qué problemas de comportamiento pueden ser útiles estas terapias complementarias. Varios, en la que en general están teniendo todos ahora son los famosos problemas de ansiedad, ¿no es cierto? Uh-huh. Debido a la separación, por ejemplo, que es Uh-huh. un clásico de hoy en día porque estas Muy vueltas común. al trabajo han hecho que eso pueda pasar. En felinos, fíjate que se ha visto muchos animalitos que pueden estar eh, con algunos episodios de agresividad. Ahí también nos podrían ayudar las terapias complementarias, dependiendo obviamente del contexto. Obviamente, como hemos dicho reiterativamente en este live, siempre hay que tener un diagnóstico médico, ¿ya? Un diagnóstico Uh-huh. etológico, eso es lo primero. Y de acuerdo a Uh-huh. eso, nos sirven para ansiedad por separación, por ejemplo, miedos, fobias, algunos tipos de agresividad, va a depender. Claro. Súper. Es muy amplia la gama de situaciones en las que podemos ocupar estas terapias complementarias Exacto. eh, para el comportamiento. Y además de estos problemas del comportamiento, ¿en qué otras situaciones las podemos ocupar? Se ocupa muchísimo para dolor, ¿ya? Uh-huh. Recuerden que el dolor es, bueno, en general en perritos, en gatitos, sobre todo en gatitos ya mayores a 10 años, que son seniors. Desde los 7 años los gatitos pueden empezar a presentar dificultades de movimiento por el dolor. Entonces hay que estar ojo con eso y el dolor gatilla muchas veces cambios en comportamiento, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pueden estas terapias complementarias ayudarnos en problemas de dolor, problemas oncológicos, de cáncer, por ejemplo, en problemas de inmunológicos, ¿no es cierto? Problemas autoinmunes también, problemas dérmicos también, que muchas veces también están gatillados por estrés. Así que la verdad,
las terapias complementarias vienen a ayudarnos en varios ámbitos de médicos para nuestros gatitos. Súper. Justo alguien nos estaba preguntando exactamente esto, si las terapias complementarias sirven solo para los problemas conductuales o también para otro tipo de problemas físicos. Sirven para otros tipos de problemas físicos, ayudan muchísimo. Súper, súper, súper. Eh, entonces, eh, cuando hablamos de las flores de Bach, muchas veces se ofrecen bastantes productos que se pueden comprar directo en tiendas de homeopatía para mascotas. Los he visto en varias tiendas bastante conocidas. ¿Qué tan importante es que estos productos sean prescritos por un profesional? Más o menos, Dani, lo que habíamos hablado. ¿Te acuerdas que me preguntaste sobre esto de estar utilizándolos por mucho tiempo? Acá tiene Ujú, que haber un buen diagnóstico. Sobre ajá, todo las esencias florales, no hay esencias florales generales. Eso es desde mi punto de vista, y asumo que lo estoy diciendo desde mi punto de vista, eso es más un tema marquetero, porque el ujú, origen de la esencia floral, el origen que el Edward Bach, que fue el que originó esta terapéutica, siempre habló de que acá no hay enfermedades, hay enfermos que viven cada enfermedad. Entonces, obviamente tú, por ejemplo, o mi gatita, puede tener un dolor en su miembro anterior derecho. Y tu gatita, que es igual, negrita, ¿no es cierto? Igual, puede tener este mismo. ¿Dani? Ah, pensé que se nos había ido el. sí, a mí se me cortó un poquito. Ah, ya, pensé que sí. Ya, pero ahí volviste. Sí, Ya, ya. Entonces, lo que yo decía, que mi gatita puede tener ujú, dolor en su miembro anterior derecho. Y tu claro. gatita también. Pero ellos viven su enfermedad y su emocionalidad de manera distinta. Entonces, la flor que le hace bien a mi gatita no necesariamente es la misma que le va a hacer bien a tu gatita. Por eso estas Ujú, flores genéricas causan bastante ruido entre los reales terapeutas florales. Porque cada animalito vive su propia emoción y de manera distinta y hay que prepararle sus propias flores. claro. Ujú. Eh, Entonces hay que y res- tener un buen diagnóstico. un buen diagnóstico. Y respecto de esto, por ejemplo, en general de las terapias complementarias, ¿hay algunas que estén aprobadas o certificadas, ya sea por el Colmevet o alguna institución, un registro de profesionales que hagan este tipo de terapias y que nos aseguren que ellos tienen el total conocimiento de lo que nos están prescribiendo? Hoy día yo te diría que no hay algo formal. Sí hay asociaciones que se están cada vez afirmando más o reafirmando más. Obviamente, eh, cada médico va haciendo su carrera científica, ¿no es cierto? Y va dándole la profundidad digamos, todos los estudios que corresponden. En mi caso, lo que hablábamos hace un ratito atrás, es imposible, desde mi punto de vista médico, saber de todas las terapias. Yo Ujú, sé lo suficiente para poder diferenciar una de otra y explicarlo, pero yo no soy una experta terapeuta floral, tampoco soy homeópata y tampoco hago acupuntura. Lo que yo me he dedicado es a explorar desde un punto de vista científico los aceites esenciales y el cannabis medicinal. Y tengo un máster en fitoterapia, entonces eso obviamente ha hecho que yo vaya profundizando cada vez más en estas áreas, pero son mis áreas de expertise. Pero no hay un catastro así nacional todavía de un ujú. listado médico por ejemplo, algunos que practiquen flores de Bach o otros que hagan aromaterapia o medicina con cannabis. Sí,
en el ámbito humano, pero es que es distinto porque es de humana, hay un Ujú. registro en el MinSal de homeópatas y de acupunturistas, pero estamos hablando de humanas. Claro, aunque en el último tiempo se han ofrecido bastantes diplomados de terapias complementarias en universidades de renombre. Sí, hoy en día el Colmevet se está dando un diplomado de homeopatía Ujú. y creo que eso es lo que, bueno, y hay muchos congresos internacionales de renombre y con mucha calidad científica de cannabis medicinal, por ejemplo, Ujú. que es lo que principalmente he visto a nivel general. Y de Claro, acupuntura, perdón, también, acupuntura también. veterinaria. Entre el, sí, entre el público nos preguntan bastante por Sí, las feromonas comerciales. ¿Qué opinan de las feromonas como Feliway? mira, la feromona es una tremenda herramienta terapéutica complementaria, ¿ya? Ujú. Eh, Efectivamente, son feromonas sintéticas, ¿ya? El origen de estas feromonas es Francia y bueno, ahí se han derivado otros entre comillas, que han sintetizado también en laboratorio estas feromonas, que originalmente vienen de una feromona natural, ¿no es cierto? Entonces hay todo un trabajo y se sintetizan. Y son tremenda herramienta terapéutica, muy fáciles de incorporar en cualquier casa, Ujú. eh, pero, así como pasa con todas las cosas, a veces no es suficiente o a veces no tienes el resultado que esperabas. Entonces, puede pasar en cualquier terapéutica, pero por eso también es tan valioso esta charla, porque saben que hay muchas otras herramientas complementarias o terapias complementarias que se pueden usar. Claro, tenemos más alternativas. Eh, Exactamente. Respecto de lo que acaba de mencionar usted, nos han preguntado si es posible que haya gatos que no respondan a las feromonas comerciales o que solo respondan por un tiempo limitado. Sí, es posible. Es posible. Sí, Eh, porque, a ver, le explico un poquito la química, ojalá se entienda. Cuando tú tienes una feromona natural, la composición química es muy diversa y muy compleja, ¿ya? Tienes muchas moléculas químicas que pueden ser 500, 1000, todas en la misma, por ejemplo, saliva, patita, ¿no es cierto? Que son donde ellos liberan estas feromonas, los gatitos. Si bien uno en el laboratorio puede llegar a sintetizar la que está más presente después de un análisis químico, por ejemplo, detectamos que una molécula está súper presente y hay dos moléculas que están altamente presentes, nunca va a ser igual a la natural, aunque ujú. tratemos, pero sería demasiado costoso y casi inviable convertir o hacer una molécula como si fuera la natural. Por lo tanto, lo mismo que pasa con cualquier sintético, puede que en algunos casos no calce efectivamente con ese gatito y todo, puede pasar. Pero se ha comprobado, la feromona tiene muchos estudios científicos y la verdad se ha comprobado que usarla, utilizarlas, tienen grandes beneficios. Así que puede que lamentablemente haya alguno que justo no haya cumplido con las expectativas, pero efectivamente son muy utilizadas y en general andan muy bien. Dentro de los gatitos que no responden a estas feromonas comerciales, ¿hay algún perfil específico o es individuo dependiente? Es individuo dependiente, no hay razas, por ejemplo, que uno puede decir, o depende del sexo. No, incluso, por ejemplo, se ha visto que, no me voy a pasar a otro para dar un ejemplo paralelo, la nepeta Ujú. cataria o catnip, ¿ya? Sí. Eso sí se ha visto, por ejemplo, que, bueno, muchas personas piensan que es un tranquilizante y no, ¿ya? Para que Sí. no se equivoquen. No vayan a usar catnip para tranquilizar al gatito y que duerma de noche, por favor, porque no, es un excitador a nivel central, ¿ya?
Entonces, incluso en algunos gatitos que se excitan demasiado puede causar agresividad. Así que hay que tener ojo con eso, ¿ya? Para que lo ocupen bien. El punto es que efectivamente en este caso sí se ha visto que esta plantita tiene un efecto mayor en machos que en hembras, por ejemplo, y tiene un efecto Ujú. mayor en gatitos que son más adultos que guaguitas. En Claro. felinos muy chiquititos no tiene el mismo efecto. Y lo otro también que se ha visto que en gatos estresados tiene menos efectos que en gatos que son más relajados. Eso sí podría tener así como una idea, pero en Un- feromonas en general no podríamos predecir, entre comillas, de que no va a ser o no va a tener el impacto que esperábamos. claro, existe mucho esa confusión con el catnip. Siempre en el grupo nos comentan eh, si pueden darle catnip al gatito para relajarlo, para ir al veterinario, y muchas veces la indicación para el catnip no es esa, no es que relaja, es que los gatitos incluso algunos se excitan, se sobreexcitan, entonces no nos sirve para esas ocasiones en que queremos que el gatito esté más relajado. Sí, mira, yo te voy a contar una anécdota. ¿Puedo contar una anécdota? Por supuesto. Ya, fui a ver una vez unos pacientitos Ujú. que eran muy, muy, muy hermanables. Si bien no eran hermanos propiamente tal de la misma mamá, pero vivían muy, muy, muy bien y hermanables y convivían muy bien. Y yo siempre ando trayendo un juguetito que es full catnip y lo ando trayendo en mi bolso. Y se han metido dentro del bolso, pero empezaron a pelear, los gatitos hermanables empezaron a pelear por este juguetito con catnip. Entonces, claro, por eso les digo que hay que tener ojo con el uso de catnip y sobre todo el real catnip, porque sabemos que también hay una confusión y se piensa que el pasto de gato es lo mismo que la hierba gatera. Son cosas Exacto. distintas. Eso también es una confusión muy, muy común, de que el pasto o hierba gatera es lo mismo que el catnip, y no es así. El pasto o hierba gatera es cualquier avena o trigo, que es pasto de avena o pasto de trigo, que el gatito se come, pero no es una menta, no es de la familia de las mentas como lo es el catnip. Exacto. Tal cual. Ujú. Y crea mucha confusión. Bueno, cosas que pasan. Crea mucha, mucha confusión en la gente, ¿sí? Sí, Em, Nos preguntan, Feliway sigue siendo algo muy importante para los tutores. sí, cuenta. Eh, ¿Cómo sabemos que un gatito responde al Feliway o a la feromona sintética? Mira, la verdad puede ser, no en todos ocurre, pero podría tomar una actitud de flemen frente al producto. Es decir, si tú le aplicas el producto en una mantita, ¿no es cierto? O es en spray, pero si lo tienes en un difusor, podría llegar a tener esa actitud de flemen. Pero lo que uno debería ver, dependiendo del cual ocupe, es que realmente el animalito se calma, por ejemplo, si está ocupando el Classic Ujú. y toma una actitud de calma, como más de adaptado a la situación por lo cual lo estás tratando. Y en el caso del Friends, que es para gatitos familias multigatos, deberías Ujú. ver también que quizás hay menos conflicto social entre los gatitos. Pero obviamente siempre es bueno consultar con un etólogo para ver si efectivamente es el producto que calza o es el único producto que tendrías que usar, porque quizás es bueno complementarlo con otros. Exacto. Por lo mismo tiene que estar siempre bajo la prescripción de su etólogo clínico. Y también para que no se frustren, porque eso es lo que pasa mucho, que muchas veces los tutores de gatitos invierten, y no poco dinero, en una herramienta terapéutica pensando que va a ser súper bueno y no pasa nada. Y se Claro, ¿no? frustran y crean más frustración que nada, y eso se puede evitar si hacen consultan y buscan ayuda con un etólogo clínico, por ejemplo, que los oriente. Ujú, claro. Eh, Respecto de lo que todos querríamos saber,
Por ejemplo, ¿cómo podríamos usar nosotros estas terapias complementarias, por ejemplo, para subir a nuestro gatito al auto y llevarlo al veterinario? ¿Cuáles Mm. serían las recomendaciones? A ver, primero la mayoría, efectivamente hay muchas, va a depender de la terapia. Hay algunas que actúan al mes de darla, ¿ya? Ujú, Por ejemplo, una fitoterapia suave, estilo melisa en infusión, algo así. ujú, No voy a hablar de marca porque no sé si se puede, pero eh, algo así, que a lo largo recién de un mes de darla, recién vamos a ver algún efecto, ¿ya? Hay otras claro. terapias que son más rápidas, sobre todo las olfativas. Las Ujú, feromonas son bastante más rápidas, la aromaterapia es más rápida, la música es rápida, pero obviamente duran el efecto que mientras están haciendo este efecto y se están nebulizando o están escuchando la música o están poniendo las feromonas ahí. Entonces la idea es que si yo voy a viajar con mi gatito, sea al veterinario, sea en un viaje en auto a otro lado, primero es hacer una habituación a la caja. Bueno, pensando que eso ya todo lo hicimos, ya para enfocarnos en la terapia complementaria como tal y buscar ayuda ujú, nuevamente con un etólogo que me oriente, pensando que ya hicimos todo eso, podríamos aplicar una media hora más antes, 45 minutos antes, estas terapias más rápidas, que son las feromonas, la aromaterapia, por ejemplo, y música. Eso nos ayudaría para que este gatito estuviera más tranquilo. Pero no nos olvidemos que no es lo único que hay que hacer, porque no hay magia acá. ¿Ya? Si bien te ayuda muchísimo, igual ujú, ayuda mucho más si has hecho bien las cosas de antes, si has presentado esa caja de manera amigable, si has hecho ujú. toda una rutina de habituación. Entonces, no nos olvidemos que no hay productos mágicos, que todo tiene una secuencia y tiempos, y que también que los tiempos lo dan nuestros animalitos. Mi gatito es distinto a tu gatito o al gatito que está en la casa de la persona que nos está escuchando hoy día. Entonces, no hay que olvidarnos de ellos, ¿ya? Y cada tutor también sabe mucho más de su gatito y puede entender que quizás tiene otros tiempos de aprendizaje, que se va a poner más nervioso, entonces puede anticiparse mucho más. Como te digo, puede ayudarlo con feromonas, puede ayudarlo con aromaterapia, puede ayudarlo con música para hacer este tipo de cambios. Y también puede ayudarlo con otras cosas, tenemos nutracéuticos que se pueden ocupar obviamente con mucho más tiempo de anticipación. Por eso uno tiene varias herramientas, pero hay que saber cómo manejarlas, cómo administrarlas, pedir orientación, pero se pueden hacer varias cositas. Exacto. En el caso de que nosotros quisiéramos usar musicoterapia en la casa o en el auto camino al veterinario, ¿qué música en especial es la que debemos poner? Mira, se ha visto, aquí hay estudios científicos que, por ejemplo, los gatitos efectivamente, a diferencia de los perros, los gatitos efectivamente prefieren música especialmente hecha para ellos, ¿ya? Los ¿Ya? perritos los perritos no son tan eh, como exigentes, los gatitos sí, son más exigentes. Son Entonces, más exigentes. si tú buscas quizá, bueno, el ideal de los ideales, vamos a partir del ideal de los ideales, es una Ujú, música que se llama con frecuencia modificada, hecha para gatitos. ¿Ya? Ese ujú, está en el súper arriba, en el ideal. Pero si no tenemos acceso a eso, podemos buscar en YouTube música especialmente hecha para calmar para gatito. Y la podemos grabar y la podemos poner en el auto. ujú. Eso podría ser. Súper. ¿Y a qué volumen es recomendado ponerla? ¿Bajita, alta, media? Media, generalmente se busca que no sea sobre 70 decibeles hacia arriba, pero nadie va a andar con un sonómetro ahí midiendo. Pero yo diría una intensidad que no te moleste a ti, que no sea muy alta. eh, y ¿por qué es importante en los felinos? Los gatitos escuchan al menos en frecuencia auditiva
3 veces más que nosotros en frecuencia. No, tampoco me voy a poner científica para esto, pero escuchan muchos sonidos que nosotros somos incapaces de percibir y escuchan al menos, si en el perrito escuchan el doble de frecuencia auditiva que nosotros, los gatitos escuchan el triple, ¿ya? Entonces, Ujú. escuchan frecuencias ultrasonido bastante agudo. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo los manejamos, que el tema de sonidos metálicos les cargan. Todos estos sonidos como que se te cae una cuchara o que golpeas algo con acero o con metal, no les gusta para nada. Son muy sensibles. Entonces hay que tener ojo con eso. Cubrirle, si vas a sacarlo en un auto o incluso a la calle, cubrir su jaulita con algo para que amortigue, entre comillas, todas las frecuencias que están alrededor, todos los sonidos, para que sea más, para ellos un poquito más llevable las situaciones. Ujú. Nos preguntan también por los snack calmantes. ¿Qué Sí. tan efectivos son? Relativo. Tienen que, la verdad es más que relajante, es un snack. Entonces, sí, porque es difícil de medir, obviamente, la dosificación. Eh, yo creo que esa es una terapia que habría que acompañarla de otras, de todas maneras, no es como terapia única. Claro, Sobre sería todo un snack. Estamos hablando que hay un alimento también, que es, entre comillas, exacto. semi-medicado, Ujú, pero es diferente a un snack. Entonces hay que hacer la diferencia, ¿ya? ujú. El otro producto es un alimento medicado, o entre comillas medicado, que se deja por una etapa de tiempo, no es eterno, ya mientras vamos haciendo que nuestro gatito vaya logrando solucionar los problemas que hay que solucionar. Exacto. También dentro de las preguntas nos consultan si, por ejemplo, el miedo a subirse al auto se puede tratar. Trabajar, sí, claro que Sí. sí. Se puede trabajar nuevamente. Tenemos que Ujú, hacer una evaluación, hacer un diagnóstico y establecer un tratamiento. Y depende de cada individuo y también del trabajo que haga el tutor, porque aquí no dependemos solamente del animalito, sino que también del tutor, ujú. el trabajo que hagamos en conjunto, cuánto tiempo nos vamos a demorar. Y lo importante que yo siempre digo a los tutores, que hay que respetar esa individualidad de cada pacientito, de cada gatito. Es como los hijos, ¿no es cierto? Puedes tener 2 hijos y uno es diferente al otro. Entonces no hay que esperar lo mismo. Los tiempos, hay que ser súper respetuoso con los tiempos de un gatito, pero se puede Ujú. trabajar de todas maneras. Hay suficientes hoy día herramientas terapéuticas convencionales y complementarias para poder trabajar todos los procesos y dificultades de cada animalito. Súper, súper bien. Ahí tener en cuenta eso sí que ella para poder hacer ese tratamiento de la fobia o miedo que tenga su gatito al auto, es necesario ser diagnosticada primero por Sí, un etólogo clínico. absolutamente. ¿Sí? Sí. Eh, Nos preguntan también por otros productos relajantes que son los collares. Uh-huh. Va a depender. Lo que yo he tenido como experiencia de los collares, bueno, primero decir que no son 100% naturales, pero emulan, ¿no es cierto?, a un producto natural y depende de cada animalito. Hay animalitos que no los toleran y también hay tutores que no toleran el olor que tiene el collar. Entonces, es todo un contexto. Claro, Efectivamente puede ser una ayuda más, pero va a depender. claro, Nada sí, es como el 100%. exacto. Si alguno de ustedes alguna vez ha comprado alguno de sus collares, sabrán que el olor es bastante fuerte y bastante molesto. Por eso sí, Sí, es que ya me lo han mencionado, por eso te digo. Lo sí, comento. Sí. sí. Eh,
Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Feliway y Pet Remedy en difusor? ¿Se Mm. pueden utilizar en conjunto? ¿Y para qué conductas es mejor cada uno de ellos? Va a depender de cuál es el diagnóstico. Son complementarios. Pet Remedy es en base a ciertos aceites esenciales, según lo que tengo entendido, y las feromonas son distintas, ¿ya? Ujú. Por lo tanto, se podrían usar en conjunto. Ahora, obviamente va a depender del caso clínico, el diagnóstico médico, si empezar por uno, seguir por otro, ocupar los dos juntos. Eso va a depender del médico tratante, qué es lo que te recomiende. Pero de que se pueden ocupar en conjunto y con otras terapias adicionales, sí, lo podrías hacer. Pero son distintas cosas. Claro. Eh, sobre las terapias complementarias, ya conversamos sobre si hay algunas que tienen más evidencia que otras, hay varias que ya tienen varios estudios en curso Sí. y quieren saber si es que hay algunas que sean recomendadas para gatitos con ciertas enfermedades, como los gatitos positivos a enfermedades retrovirales. Uh-huh. Mira, hay varios estudios, bueno, hoy en día se están estudiando el cannabis medicinal como coadyuvante a ciertos, sobre todo, cuadros infecciosos, los aceites esenciales también en difusión, sobre todo para cuadros de COVID, por ejemplo, también están siendo estudiados para ayudar a disminuir la carga viral ambiental, por ejemplo, y a inmunoestimular. También tenemos algunos productos como de la línea de laboratorio GEL, como el Engistol, que también se ocupa para este tipo de pacientes donde tratamos de que su sistema inmune, ¿no es cierto?, se active y esté más, digamos, capacitado para enfrentar otro tipo de cuadros que pueden andar a nivel ambiental. Pero, nuevamente, volvemos a lo esencial. Hay que tener un buen diagnóstico y tener un médico que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. No Así es es, llegar y automedicar a los chiquititos. ¿Mm? exacto. A mí en especial me encanta esta cosita, que es el Sí. aceite Calmer. Eh, Personalmente encuentro que con el uso que le he dado funciona muy bien y me gustaría que usted nos hable un poquito de esto, porque usted es la creadora de este aceite. Mira, a ver, te puedo decir? Calmer me ha dado tremendas satisfacciones, igual que los otros productos de la línea Medvedarom. Y Calmer es un producto que es en base a aceites esenciales y que ha sido desarrollado especialmente para uso en perros y gatos. Ahora, se ha considerado todos los aceites esenciales que pueden llegar a ser nocivos y tóxicos para felinos y hurones, por ejemplo, y se Ujú. han descartado. Las materias primas que se ocupan son de alta calidad y traídas certificadas desde Europa, ¿ya? Y no vienen 100% puro, por cierto, Calmer está diluido, o si no, no lo Ujú. podríamos ocupar, ¿ya? Eso que lo tengan claro, por favor, porque nunca en la vida ocupen un aceite esencial puro y sin diluir en un animalito, ¿ya? Eh, es fácil de ocupar, se pone solamente un poquito, una gotita en la piel, porque se absorben muy bien los aceites esenciales en la piel, no en el pelo, ¿ya? Si yo lo pongo en el pelo es como nada, finalmente. Por Claro. eso la idea es aplicarlo en la piel, basta muy poquito e idealmente, como tiene un olor a flores, ¿no es cierto?, aceites Ujú. esenciales florales, eh, la primera aplicación hacerlo con un vínculo positivo. Eso es como lo ideal. Y hay que siempre, bueno, obviamente ver los pros y los contras del paciente. Si el paciente efectivamente, si el gatito tiende a estresarse demasiado, efectivamente vale la pena, digamos, de todas maneras aplicarle Calmer y hacer que baje su ansiedad. Es muy rápido de usar, Ujú. en el sentido muy rápido el efecto, 30 minutos y ya tenemos un efecto en el animal que se nota.
Obviamente, si es un paciente, este producto está hecho para pacientes que no son patológicos. Entonces, si es que lo quisiéramos para un gatito que tiene un trastorno comportamental, una patología, no va a ser lo más probable suficiente. Vamos a tener que aplicar otras cosas, hay que hacer un diagnóstico, vamos a tener que ocupar más terapias, quizás convencionales, psicofármacos sumados a esto otro, pero para animalitos que son eh, eh, que quizás no tienen una patología, sirve muchísimo para gatitos, para los viajes, para la ida al veterinario. Y lo que puedo decir es que es vegano, cruelty free, 100% natural y ecoamigable. Eso sí. Súper, a mí me Y además hecho encanta con el amor. Calmer. Y hecho con amor. Sí, a mí me encanta el Calmer, a mis guagua les fascina el olorcito, se Sí, relajan un montón. sí, Pero no solo está el Calmer, también hay otras, está el Descontractil, sí. Y que el nos sirve Dermoactiv. para, y el Dermoactiv, exacto, que Sí, también son que otras opciones. tal cual. No, de hecho, todas se pueden ocupar en felinos, en gatitos. Eso Ujú, para decirlo desde ya. Y van a satisfacer otras necesidades, no solamente comportamentales, pero por ejemplo el Dermoactive, ujú. que me encanta, me ha traído demasiadas satisfacciones porque gatitos con heridas y lesiones en sus cabezas, eh, bueno, obviamente pasando por el médico veterinario que lo diagnosticó y lo usó para posquirúrgico, postoperatorio de algo, una herida, además de cicatrizar, ayudar a desinfectar, calma. Entonces, es como, wow, además calma, el mismo producto. Entonces, la verdad nos ha dado muchas satisfacciones. Sí, he escuchado muy, muy buenos comentarios sobre el uso del Dermoactive, Sí, exactamente. sí, así que es como para tenerlos ahí en el botiquín de emergencia. En el botiquín de Sí, emergencia, sí, tal cual, exactamente. tal cual. Sí. Nos preguntan, ¿qué opina sobre el Reiki en los gatos? Opino que es una tremenda también herramienta terapéutica que tiene que ser bien llevada por un terapeuta experto. Conozco colegas reikistas, veterinarias reikistas, y que la verdad logran un estado del paciente muy, muy, muy bueno con sus terapias de Reiki. Pero hay que saber, yo no soy experta en Reiki, pero sí he visto y he escuchado muy buenos resultados en complemento con otras terapias. Claro, como todo lo que hemos conversado hasta el momento, siempre Sí, son un apoyo a la terapia principal, que es la que nos lleva con el diagnóstico que nos ha dado nuestro médico tratante. Eh, Nos preguntan otra vez por Calmer. ¿Es posible que este aceite genere estrés en algunos gatitos? mm, más que estrés, lo que yo mencionaba, que algunos gatitos son muy sensibles olfativamente. Ujú. Entonces, al aplicarlo o al olerlo, puede eso generar un poquito de rechazo. Es en una primera etapa, ya por eso es ponerle poquito a poquito, pero ya con el poquito que tú le pones, increíble, pero hace efecto muy rápido y muy bien. Entonces, tengo algunos tutores, algunos médicos veterinarios que lo ocupan mucho en sus propios gatitos, me dicen, Alicia, no le gusta tanto olfativamente, pero se lo aplico, le aplico un poquito y a la media hora ya lo tengo entregado. Entonces, por eso uno tiene que evaluarlo. Yo te decía, evaluar si es que efectivamente el animalito lo pasa muy mal, vocaliza todo el camino, se estresa un montón en la visita al veterinario. Este poquito, digamos, de rechazo olfativo es compensado con todo lo que se tranquiliza en el resto del tiempo. Entonces, no es que cause estrés, sino que yo creo que va asociado un poquito al olfato. Claro, y yo creo que también respecto a lo que nos acaba de decir hace unos minutos, que la primera aplicación debería ser asociada a un estímulo positivo, Tal entonces cual. nosotros no deberíamos aplicar Calmer cuando vamos a visitar al veterinario por primera vez, sino que comenzar previamente en casa a usarlo, a que el gatito lo tolere, lo acepte
y le provoque el efecto de relajación y no hacerlos en el momento de salir. Sí. No, y de hecho, por ejemplo, tengo muchos pacientitos que también lo ocupan en crisis, que tienen crisis a veces, y lo ocupan y les encanta el masaje. Entonces, yo creo que también va Sí, vinculado mucho con cómo se ha ido aplicando. claro, sí. Hay muchos a los que les gusta el masajito, se entregan en el momento de la aplicación del aceite. Sí. Hay algunos que se ponen incluso así. A mí me ha tocado por lo menos que se ven. Entonces yo creo que Sí, también hay mucho que hacer en esa presentación primera, digamos, de exposición, primera exposición a los productos. exacto. Mm. Súper, súper importante esa parte, porque mucha gente cree que compra el Feliway o compra el Calmer o compra cualquier producto que use alguna de estas terapias complementarias y muchas veces no es que nosotros lo usamos una primera vez y de inmediato nos hace efecto. Mm. Sí. No, pero en general no. En general, la verdad, tenemos muchos casos, miles Ujú. con muy buenos resultados. Entonces, también yo creo que va de la mano con eso, cómo lo aplicamos. Y en el caso de, por ejemplo, tenemos la opción de la vía olfativa con aceites esenciales. Yo les propongo a los tutores que cuando el animalito no está enfermo, específicamente no tiene una patología, por ejemplo, lo que hablábamos de una patología relacionada con una leucemia o otro tipo de enfermedad viral, y no está en una necesidad inmediata de hacer nebulización con aceites esenciales, él puede hacer esta nebulización sin forzar al animal. Que el gatito esté libre de ponerse al lado del difusor o no, Ujú. y pueda elegir. En cambio, es distinto a un paciente que yo tengo que está enfermo. Entonces, es muy distinto la operativa en ese sentido. Claro. Eh, Tengo una duda respecto de eso, porque Calmer viene en un frasco de presentación en spray, ¿cierto? Es como un Sí, ese gatillo es spray. tópico. Ese es tópico. Y hay otro que es para difusor. Sí, ese viene Sí. puro. Ese viene, no se Ah, puede aplicar tópico. Esos vienen y ese puros, se, puros, puros. y ese se aplican unas gotitas en el difusor que es el típico humidificador. Sí, nebulización fría. Sí. Ok. Y depende En- de cada paciente si uno lo pone en el hospital o si va a depender de cada pacientito. claro. Más preguntas sobre Calmer. Nos preguntan, ¿cuánto es el tiempo en que hace efecto? Porque en caso de realizar, por ejemplo, un viaje largo, ¿cada cuánto tiempo es recomendable reaplicarlo? Mira, hay varias cositas ahí. Uno es que antes del viaje yo recomiendo entre 30 y 40 minutos antes del viaje aplicarlo. ¿Ya? Ujú. Ya hemos hablado de cómo aplicarlo, de habituarlo a la caja, etcétera. Una vez que ya está en el viaje, pueden ocurrir varias cosas. Uno, que sea necesario aplicarlo nuevamente porque el animalito no se ha logrado relajar, ¿ya? Y puedes aplicarlo entre 3 a 4 horas después de la primera aplicación. Pero Ujú. ha pasado también que una vez que el animalito ya entró en esta dinámica del viaje y ya lo aplicaste una vez, después ya se habitúa. Se habituó al lugar, al contexto, al ruido del auto, por ejemplo. Y si lo notas calmado, no es necesario aplicarlo. Y quizás aplicarlo media, 40 minutos antes de llegar al nuevo sitio donde el destino. Porque ahí puede Ujú. vivir, como vamos a cambiar de ambiente nuevamente, puede vivir un nuevo estrés. Entonces, no es necesario estarlo aplicando todo el tiempo, cada 3 o 4 horas, sino que más bien ir observando cómo está tu gatito y de acuerdo a eso, y más o menos ir viendo si es necesario o no, y previniendo un poco lo que podría llegar a pasar en un nuevo contexto, quizás Ujú. aplicarlo un poquito antes de la llegada, como ya dije. Ok. Y en el caso de que no se haya realizado una buena presentación al uso del Calmer, una presentación positiva, ¿cómo podemos corregir eso?
para que sí tengamos una buena aceptación de parte de nuestro gatito? Ahí tendríamos que hacer como una reversa, digamos, descondicionar esto y volver a hacer una presentación amigable, con un estímulo positivo. Ahí es descondicionar, ¿no es cierto? Y volver a realizar de buena manera esto. Eso quizás, más que para un etólogo, se necesita paciencia en este caso, porque hay que efectivamente volver atrás, algo que se inició un poquito brusco, por decirlo así. Claro. Pero puedes empezar incluso, ojo, podrías empezar no necesariamente aplicándolo directamente, sino que puedes empezar a desensibilizarlo, volviendo atrás, dejando un algodoncito con el olor, por ejemplo. Y ahí ofrecerle al animalito, al gatito, a cierta distancia, donde él no se escape, algo muy palatable, muy rico, sabroso. Y después ir acercándose cada vez más a ese algodoncito hasta que estén al lado, ¿no es cierto? Y después aplicarle, pero antes de aplicarle, hacerle masajitos sin nada en la orejita y darle estímulo positivo y de a poquito. Claro. Cada paso de a poco, porque puede que el mismo hecho de tocarle la oreja no le guste, por ejemplo. Exacto. Entonces Exacto. puedes hacerle masaje en esa orejita sin nada, sin nada, y asociándolo a un estímulo positivo. Entonces vas paso a paso. Claro, y en ese mismo paso a paso, ¿será más recomendable aplicarlo en una zona más lejana a la carita para que el olor no se sienta tan potente? Sí, es lo que recomiendo cuando han tenido una mala experiencia también. Usarlo en lugares más alejados de la nariz. Pero también hay que Súper. probar si es que puede que tocarle las orejas no le guste. Entonces va a depender. Ahí como vaya viendo la evolución. Depende de eso, exacto. Nos preguntan desde qué edad se puede utilizar el Calmer. Desde chiquitito, todas las edades, no hay problema. Es súper seguro. Súper. Y los otros productos también. Ya, estamos dentro de los últimos minutitos de nuestro live. Ya vamos a completar casi la hora de transmisión para que nos hagan las últimas preguntas. Y luego de eso, una vez que dejemos de transmitir, el video del live será subido a nuestro canal de YouTube de Infogatos Chile. Así que ahí va a quedar para los que quieran revisar todos estos tips que se han dado, puedan volver a ver la conversación en caso de que algo se les haya quedado sin anotar. Nos preguntan, en los casos de asma felina, ¿la aromaterapia nos puede ayudar en estos casos? Ahí habría que evaluar más detalladamente porque hay que ver el origen. Efectivamente hay específicamente hay algunos aceites esenciales que se podrían ocupar, pero no es llegar y ocupar cualquiera. Entonces habría que hacer un análisis más profundo y hay otras terapias que también se pueden ocupar en asma felina. Claro. Pero es más es ya algo más puntual, ¿te fijas? No es como llegar y recomendar Pero eso ya, cualquier aceite esencial. exacto, eso ya requiere aprobación del médico tratante, Sí, además. sí. Nos hacen una pregunta sobre asociar collar Calming más Calmer, que es el aceite. Nos preguntan si es lo mismo en distinta presentación. No, no es lo mismo. Tienen, como yo les decía, Calmer es 100% natural y 100%, bueno, viene no tiene nada sintético. Y los aceites esenciales son diferentes al que trae el producto Calming, ¿ya? Y Calming tiene algo de sintético para poder estar dentro de un collar y entonces ahí obviamente se pueden asociar, no hay problema, no habría problema, va a depender de la tolerancia del animalito. Porque es distinto andar, que tú le pongas en su orejita algo y que se absorba rápidamente, andar con un collar permanentemente con un olor. Eso también tienen que evaluarlo. Ver cuánta Exacto. tolerancia tiene el animalito, Es el gatito. súper. Ya más o menos cerrando este live,
me gustaría que nos conversara un poquito acerca del uso del CBD para problemas conductuales. Ujú. Bueno, hoy en día la terapia con cannabis medicinal está cada vez más en boga. La verdad, cada vez hay más estudios científicos. Yo hace aproximadamente 2 años ya estoy profundizando en el área. Eh, es una terapéutica magnífica si está bien utilizada. Hoy día el CBD a nivel mundial es una molécula, que es una de las moléculas, es un fitocannabinoide, que está cada vez más difundido porque no es un producto que sea psicotrópico, ya no cae dentro de la definición de psicotrópico como su compañero THC, que es el que está legalmente, digamos, no está permitido en muchos países y en otros, bueno, recién se está legalizando. Entonces, hoy en día están saliendo muchas alternativas, pero el punto es que todavía no hay una regulación tal que nos permita decir que efectivamente todo lo que hay en el mercado es bueno, ¿ya? Si bien hay mucha información y próspera información sobre el uso de CBD en trastornos comportamentales, en gatitos en este caso, Ujú. lamentablemente aún no hay productos suficientemente seguros como a disposición general. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque en el mercado se están Ujú. ofreciendo a diestra y siniestra productos con CBD, pero que no sabemos o son de dudoso origen. Así que ojo con eso. Pero tiene mucho futuro, mucho futuro. Súper. Mm. Es básicamente lo mismo que hemos conversado acerca de las esencias florales, que deben ser preparadas para cada paciente y no existe una fórmula única que nos sirva para todos. Exactamente, ¿no? Y hay que tener mucho ojo porque, bueno, como saben, dentro de esto que muchas veces está comenzando, también hay personas muy serias, pero hay personas que no necesariamente abordan esto con tanta seriedad. Entonces, como aún, por lo menos en Chile, la ley que regula todo lo que es el cannabis en general es la ley 20.000 y la verdad hay mucha nebulosa al respecto. Entonces, por eso yo solamente les digo que es muy próspero lo que se viene, pero Ujú. hay que tener cuidado porque no todo lo que se ofrece en el mercado realmente es sano y bueno para nuestros animalitos. Claro, tener ojo también ahí con el profesional que vamos a elegir Exacto. eh, para las preparaciones de este CBD o de estas flores, lo que sea que le vayamos a dar a nuestro gatito. Sí, sí, Ujú. pero de que está, cada vez hay más información y ya vemos varios que nos estamos capacitando en estas áreas, eso sí, es así y se viene yo creo que bastante eh, información y de calidad con respecto a esto y terapéutica también, una buena herramienta terapéutica para problemas problemas con de epilepsia, problemas comportamentales, donde está dando muy buenos resultados. Claro, además de terapia del dolor y Claro, tratamiento paliativo para pacientes oncológicos, donde oncológico, también hay mucha más información también. sí, Eh, Parece que el futuro del CBD será muy bueno. Ojalá, esperemos que todos los estudios y la medicina veterinaria logre desarrollar buenos productos para que logremos dar buenas terapias complementarias y paliativas a nuestros animalitos, a nuestros perros, a sí, nuestros gatos. exactamente. Sí, así, Exacto. así será, así va a ser. Sí. ¿Le gustaría dar algunas palabras de cierre, algunas conclusiones, algunos pensamientos que quisiera compartir con nosotros y con todos los chicos de Infogato? Por supuesto, primero voy a agradecer a SECVECH, a la asociación, y decirle a todos los que están acá que nos sigan, porque tiene redes sociales, Instagram y también Facebook, en ASECVECH, que es la asociación que reúne a todos los etólogos clínicos de Chile.
Ujú. Entonces, que sigan a SecVet. También agradezco mucho la invitación de Infogato por esta oportunidad de comunicar y educar a toda una, ¿no es cierto?, a la comunidad que tienen ustedes de seguidores de gatitos, que es un mundo tan fascinante, a mí me encantan, y darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes, con la comunidad de Infogato y educar a través de esto es magnífico, así que muy agradecida. Y a todos los tutores de gatitos que, bueno, tienen una gran responsabilidad en sus manos y que recuerden que cada gatito es único, que son unos afortunados en tenerlo y que existen las terapias complementarias que vienen de la mano y ayudar a las terapias que existen hasta ahora y más conocidas que son las convencionales. Así que eso. Y bueno, si quieren seguirme también tengo red social de MedVetarom también. Ahí pueden seguirnos con todas las locuras y todo lo que hacemos. Súper, muchísimas gracias a usted también, doctora Alicia, por todo lo que nos ha entregado hoy, por todas las respuestas a nuestras inquietudes y por darnos a conocer también algo que muchas veces nosotros no sabemos que existen. Entonces, ahora ya tenemos un poquito más de conocimiento de las terapias complementarias que podemos usar en nuestros gatitos y con eso darles una mejor calidad de vida a estos chiquititos. Exactamente lo que buscamos, mejorar su calidad de vida y que vivan por muchos años. Exacto. Es lo que todos en este grupo queremos, que nuestros michitos sean para siempre. Infinitos. Ya. Les recuerdo a todos que el live, una vez que termine, va a quedar en el canal de YouTube de Infogato Chile para que lo puedan revisar otra vez. Y a todos los que nos han visto hoy, a los que nos siguieron, a los que hicieron preguntas, a todos, muchas gracias por vernos. Besitos. Nos vemos en el próximo live, el próximo jueves a las 8 de la noche.